Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de Comentando la Noticia a través de su TVCT. Hay algunas cosas que la gente en su común denominador se siente un tanto desinformada en cuanto a una serie de leyes que se vienen aplicando en Venezuela y que la mayoría de nuestra gente desconoce por esa política, en primer lugar, de desinformación que hay en cuanto a las cosas que muchas veces en salón cerrado discute la Asamblea Nacional y que nadie sabe realmente qué es lo que aprueban y qué es lo que desaprueban. Aparte de esa lógica que ya nos acostumbró la Asamblea Nacional de que el señor presidente de la República baja las leyes y ellos alzan la mano para aprobarlas. La capacidad de legislación de nuestra Asamblea Nacional pues está prácticamente perdida, producto de la orientación partidista, de la línea partidista, que de alguna forma se manifiesta con gran intensidad en la mayoría de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela. En una nota de prensa que ha venido saliendo, no solamente en los periódicos regionales, sino en los periódicos nacionales, se dice lo siguiente, esa que ustedes están viendo en pantalla. Por terrorismo imputarán a detenidos en protesta del metro. Por terrorismo, repito, imputarán a detenidos en protesta del metro. Por terrorismo. Las 33 personas aprehendidas el viernes de la semana pasada, que fueron trasladadas a los tribunales, serán acusados también de los delitos de obstrucción a una vía férrea, asociación para delinquir y alteración del orden público, informó Elenis Rodríguez, representante legal del Comité de Usuarios del Metro. Entre los imputados están una mujer con 2 meses de embarazo, otra que es madre de un bebé de 8 meses de nacida en periodo de lactancia y un hombre de 64 años de edad, insulinodependiente e hipertenso. Luego hay unas noticas que dice: mi papá es del Partido Socialista Unido de Venezuela y aplaude a Chávez. ¿Cómo va a liderar una protesta contra el gobierno? Dice Omaira Camacaro, hija de quien, según el PNV, encabezó la manifestación. Luego hay otra nota que dice: ella vive en el 23 de enero, se devolvió a la estación de Propatria para conseguir un asiento. Yasmín Hernández, madre de Ana Luz Useche, una de las detenidas. Pero lo más importante de esta nota de prensa es ese calificativo que le dan las autoridades, donde se señala que por terrorismo van a ser juzgados los que estaban protestando en el metro de Caracas. Parece ser que eso ya no es un hecho, pero independientemente se intentó juzgar a estas personas por lo inservible que está el metro, porque ya no es una alternativa para Caracas desde el punto de vista de lo que es el transporte masivo y además el mal estado en que se encuentra. Entonces fueron detenidos porque paralizaron el metro y se les acusa de terrorismo. Ustedes, mis queridos amigas y amigos, me decía alguien por allí que por qué esa nueva modalidad de juzgar por terrorismo a una persona que de repente tapa una calle, incluso esa calle al taparse pues no puede pasar vehículos por allí, y la protesta es porque nunca llega el agua, o si llega es con barro, porque la luz les está fallando,
porque la calle tiene muchos huecos, cantidad de situaciones que se presentan, sobre todo a nivel de nuestros barrios, donde realmente se sufren las consecuencias de los malos gobiernos, tanto nacionales como regionales como municipales. Y la gente que tapa una calle, según las reformas que le han hecho al Código Procesal Penal, está atentando contra el Estado y por lo tanto, de acuerdo a la legislación y a esas reformas, hay que detenerla por 6 meses o juzgarla para darle cárcel por 3 o 6 meses. La gente que va en una manifestación y obstaculiza el tránsito, también se le aplica esa nueva versión que se llama terrorismo, terrorismo contra el Estado. En el caso nuestro, terrorismo contra el Estado venezolano. Ustedes dirán, bueno, pero eso está contemplado en la reforma, en las varias reformas que se le han hecho al Código Procesal Penal. Uno de estos que estaba allí en el metro tenía una pancarta donde se le decía, señor presidente, cumpla con sus promesas. A ese señor que le agarraron esa pancarta también se le señaló como terrorista. Al fin y al cabo todos eran terroristas los que estaban allí en el metro. Pero en la reforma, o en las reformas que se le han hecho, en las varias reformas que se le han hecho al Código Procesal venezolano, se señala que cualquier escrito contra el señor presidente de la República, y no solamente contra el señor presidente de la República, que le cuestione su actitud en estas manifestaciones o en estas formas, será juzgado y encarcelado por falta de respeto, por una serie de situaciones que contempla ese Código Penal, el Código Procesal Penal. Igualmente pasa con aquel gobernador que de alguna manera a alguien le falta el respeto porque no cumple con las promesas que hizo en su campaña electoral, entonces hace un letrero, sale en una marcha y entonces ese es considerado también terrorista. Lo mismo con un alcalde, lo mismo con un diputado. Esas son las reformas que se le han hecho al Código Procesal Penal y lo pueden revisar para que ustedes vean. Ahora, esas reformas, ¿dónde tienen el origen? Es lo que uno se pregunta. ¿Por qué la clase política lo que ha hecho es legislar para favorecerse, para ampararse, para crear una muralla en la cual parecieran ser intocables en el sentido de que no pueden ser cuestionadas desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, por ningún ciudadano venezolano? Eso está contemplado en la reforma, repito, en las diferentes reformas que le han hecho al Código Procesal Penal. ¿Dónde está ese origen de esa situación? Revisando bien algunas referencias bibliográficas actualizadas, revisando el nuevo ordenamiento jurídico que tienen los Estados Unidos en Norteamérica, que le han dado al mundo un nuevo ordenamiento jurídico, político y económico mundial, nosotros vamos a conseguir esas reformas que se le han hecho en el caso venezolano al Código Procesal Penal, la vamos a conseguir en la Ley Patriota norteamericana. En Colombia se llama Seguridad Democrática, donde vaciaron también la Ley Patriota norteamericana. En Venezuela la vaciaron, parte de ella en las reformas, repito, que se le han hecho al Código Procesal Penal. Por eso esa nueva palabra, por terrorismo imputarán a detenidos en protesta en el metro. Ahora fíjense, yo he venido señalándoles a ustedes que hay un nuevo ordenamiento económico, jurídico, un nuevo ordenamiento político en el planeta Tierra, que surge a partir del Consenso de Washington. Y ese nuevo ordenamiento no contempla el nuevo paradigma del mundo globalizado, pero también desde el punto de vista jurídico le ordena, le impone a los países del mundo que tienen que reformar las leyes para que ese capital
que le está dando la vuelta al mundo a través de los grandes conglomerados, tenga una especie de legalidad jurídica en los países donde se asienta. Por eso es que se han hecho en América Latina las constituyentes derivadas del poder constituido. En Venezuela ustedes saben muy bien que el presidente Chávez impulsó la constituyente derivada del poder constituido para hacer esas reformas, que eran reformas que fueron planteados inclusive creo que fue en el primero o en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde se nombró una comisión para la reforma del Estado. Esa comisión para reformar el Estado desde el punto de vista jurídico y político no cumplió con a cabalidad, y entonces el presidente Chávez no la llamó Comisión para la Reforma del Estado, para el nuevo ordenamiento jurídico, sino la llamó constituyente derivada del poder constituido para poder reformar eso que se llama ahora Constitución Bolivariana de Venezuela. No fue una constituyente originaria, como se le quiere pintar, fue una constituyente derivada del poder constituido, ordenada inclusive por ese consenso de Washington donde estaba presente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos los conglomerados que de alguna u otra forma mantienen el control de la economía del mundo. Sobre esto les voy a venir señalando e indicando qué es lo que viene pasando con esto y con este tipo de noticias. Por terrorismo imputarán a detenidos en protesta del metro. Vamos a identificar, a cumplir compromisos de carácter comercial del canal y regresamos con más de Comentando la Noticia. Quédese en Comentando la Noticia en TVCT.